Oye, Santiago, la verdad tienes una capacidad, te admiro porque nos lograste mantener atentos a un problema, sobre todo una visión muy distinta, ¿no? Y a mí me ha pasado que voy al gimnasio y en efecto critico a los obesos, debo reconocer eso. Pero nunca lo había visto desde ese lado, ¿no? De cómo se sienten ellos, porque nosotros estamos acostumbrados a ver un prototipo de los que van al gimnasio. Entonces, gracias por llegar a este ángulo en donde tenemos que aprender a apoyar a la gente que tiene voluntad de cambiar, ¿no? Sí, claro, tenemos que recordar que es una enfermedad, son personas que están enfermas. Aunque tal vez duela decirlo de esa manera, la palabra enfermedad puede sonar un poquito fuerte, pero sí son personas que están enfermas y necesitan de nuestra ayuda, ¿no? O sea, hay por ahí algún meme que circula, ¿no? Donde hay una persona gordita corriendo al lado de la carretera y la gente le dice de cosas al pasar. No, o sea, lo que hay que hacer es motivarla, o sea, de qué bueno que estás aquí. Esa debe ser la actitud que se debe tomar con las personas con obesidad. Muchas gracias. Ya tenemos ahí preguntas. Pues tenemos… ¿Quieren que empiece? Bueno, vamos empezando. Acá hay una que está relacionada con el tema del desayuno. Dice que si un trabajador tipo albañil, su desayuno puede ser un tamal. Mi respuesta es, pues claro que puede ser, el problema es que no va a cumplir con las características que acabamos de ver. Un alimento como un tamal es un alimento que debiera ser de manera o reservarse para periodos festivos o de manera ocasional. No significa que no los vamos a poder volver a comer más con lo rico que son. El tema es que por su composición, en el volumen que ocupan, es decir, en un tamal, yo estoy comiendo una cantidad de carbohidratos muy grande. O sea, probablemente todos o incluso un poco más de los carbohidratos que pudiera comer por tiempo de comida están ahí. Además, recordemos que son elaborados con grasa y tiene un alto aporte. Por lo tanto, pudiera ser el desayuno de un día, pero invariablemente hacerlo un hábito y que se convirtiera en el desayuno de todos los días no es un alimento que forme parte de las recomendaciones. ¿Sí? Ok, entonces siguiendo con los desayunos, acá también, bueno, me voy a echar estas que tienen que ver con los desayunos. Dice, ¿qué tan bueno es utilizar los suplementos alimenticios para desayunar? Esto es si no hay tiempo suficiente de preparar alimentos en la noche. Idealmente, entiendo a las personas que por el tipo de actividad que tienen se les hace muy fácil, sea un suplemento líquido tomárselo o sea un suplemento a lo mejor en polvo, echado, revuelto, es lo más práctico. La ventaja que tienen los suplementos y digamos como a nosotros nos llegan es que tienen la maravilla de que te ofrecen todo en una sola cosa, en un solo producto. Te ofrecen un aporte de carbohidratos, te ofrecen un aporte de grasas, un aporte de proteínas y vitaminas y minerales. Esto hablando de los suplementos que buscan cubrir un tiempo de comida, porque dentro del mundo de los suplementos, híjole, hay de mole, pozole y atole y lo que ustedes quieran. Hay una cantidad de suplementos tan grandes, tan distintas en su composición que hablar generalizadamente y decir puedes usar el suplemento a mí se me hace bastante riesgoso. Sí hay algunos, sobre todo los que vienen listos para beberse, que están destinados a suplir un tiempo de comida entero. O sea, tienen una proporción tal que se asemeja a lo que nosotros comeríamos. Mi recomendación es la misma, no lo hagamos un hábito. Puede ser un día que por las prisas me lo tuve que tomar, pero si eso lo hago un hábito, jamás me voy a obligar a masticar, a consumir una diversidad de alimentos. Y recuerden que también algo que platicábamos hace ratito es que una alimentación saludable se conforma de variedad. Yo al casarme con el suplemento todos los días voy a estar consumiendo la misma cadena de aminoácidos, el mismo tipo de grasas, a lo mejor está adicionado con algunas vitaminas que no voy a conseguir a lo mejor porque no estoy incluyendo toda la variedad de alimentos que debiera consumir. Entonces mi respuesta es que
yo también lo dejaría para tiempos de emergencia. Otra que preguntaban de los desayunos es acerca de qué pienso de los jugos y los smoothies. Los nutriólogos, Nancy no me dejará mentir, somos enemigos acérrimos de los jugos y de los smoothies y de los batidos. La razón principal es porque nuestro cuerpo, todo el sistema digestivo está diseñado para masticar. El proceso de digestión comienza en el momento que veo el alimento y ya me estoy imaginando que me voy a comer, y cuando le doy la primer mordida. Ese movimiento rítmico que hace la mandíbula juega un papel muy importante para avisarle a mi cerebro que he empezado a comer. Una vez que esa señal es enviada, el cerebro tarda aproximadamente 20 minutos en procesarla. De ahí viene lo que nosotros insistimos todo el tiempo: mastiquen los alimentos lo más que se puedan, porque le estamos dando tiempo al cerebro de procesar esa señal. La gente que come despacio y que mastica, ustedes véanlo, es gente que come mucha menos cantidad de alimento que aquella que come rápido. Puede comer muchísimo y no va a sentir la saciedad. Con los jugos lo que sucede es que rompemos esa primera señalización. Y las calorías que yo me puedo tomar en un jugo o en un smoothie pueden ser muy grandes, que si yo las comparara con un alimento, con el alimento masticado me hubiera llenado muy rápido, y con las calorías no tenemos ese registro de calorías. El cuerpo no lo registra, puedo comer muchas. Además ya vimos que se quitan fibras, que también las frutas contienen vitaminas que al entrar en contacto con el aire, con la luz, con el ambiente, empiezan a degradarse. La verdad es que está muy de moda decir o empezar a consumir verduras a través de jugos verdes. Yo lo dejaría únicamente para aquellas personas que de plano están negadas, no quieren comer verduras y se les hace muy fácil utilizar estos nuevos instrumentos en donde licúan el alimento y lo dejan ya con una consistencia que es fácil de tomar, que ya no es tan grumosa, pero lo dejaría solo como herramienta de inicio. No que formara parte de un desayuno saludable siempre, no. Adicional, como respuesta a la respuesta de mi compañera, en personas con diabetes que están buscando conseguir un control con las cifras de glucosa, no es recomendable que consuman las frutas y verduras líquidas porque se absorben más rápido y elevan los niveles de glucosa en sangre. Entonces, esta elevación ocasiona niveles altos de glucosa, hiperglucemias, que son las causantes de las complicaciones. Bueno, aquí otra pregunta dice, si la persona con obesidad o síndrome metabólico realiza ejercicio de resistencia o tonificación, ¿qué tiempo es lo recomendado? ¿Con qué intensidad y cómo indicar el plan de ejercicio? Bueno, lo primero que yo tengo que hacer con una persona que tiene obesidad, bueno, de hecho se hace con cualquier persona cuando se acerca con un instructor, es ver sus antecedentes, ¿sí? Si ha hecho ejercicio, chance nunca ha hecho ejercicio antes, chance, mucha gente ni siquiera tiene tenis. No, de verdad, no lo estoy diciendo de choro, eso es verdad. Hay mucha gente que no tiene tenis, nunca se ha ejercitado en su vida. Entonces tiene 35, 40, 50 años. Entonces, la verdad es que la prescripción depende mucho de las respuestas a la entrevista inicial que yo le haga a la persona, ¿sí? Entonces, lamentablemente no hay una respuesta certera para esta pregunta. Va a depender, no sé quién lo preguntó, pero sí depende muchísimo de los antecedentes de la persona. Otro caso que se da muy a menudo es que la persona de joven sí hacía ejercicio. Lo más común que a mí se me presenta gente, hombres de 35 o 40 años, que cuando eran jóvenes hacían fútbol americano, dejaron de hacer ejercicio y llegan con muchísimo sobrepeso. Entonces, ellos en la mente, cuando uno hace ejercicio, pasa algo muy extraño. Uno cree que el último día que hizo ejercicio fue ayer, pese a que pasaron 20 años. Entonces uno llega a echarle ganas, toda la intensidad en ese día. Y yo como profesor hago recomendaciones, pero no lo puedo limitar, ¿sí?
Entonces, hago recomendaciones, no, mira esto, lo otro. Pero la persona, generalmente el hombre en particular, es muy aborazado, ve que el otro lo está haciendo y lo quiere hacer, así somos los hombres. La mujer no, la mujer es mucho más precavida. Entonces, fíjense cómo ya del simple hecho de que no sé si la pregunta es para un hombre o para una mujer, ya varía completamente la prescripción que yo le haría a la persona. Esto es una respuesta desde el lado de vista empírico, ¿sí? Si yo voy a la teoría, atenuando lo que les dije antes, de teoría a la práctica, no lo dije yo, lo dijo Einstein, ¿eh? O sea, de teoría a la práctica las cosas cambian muchísimo. Lo que dicen los libros fue lo que mencionó la licenciada en su presentación, ¿sí? Son 150 minutos a la semana, 30 minutos al día para iniciar. A medida que la persona va mejorando, generalmente lo que les mencionaba con el problema con la obesidad tiene que ver con que se agitan mucho, ¿sí? Sí, si ustedes también estuvieran en un ritmo muy agitado, no aguantarían más de 30 minutos. Entonces, 30 minutos por día, y a medida que la persona va mejorando, se agregan o más días o se agrega más tiempo a la sesión. Espero haber respondido a la pregunta, pero de verdad depende muchísimo de la entrevista inicial que se le hace a la persona. Aquí preguntan cómo es que la actividad física rompe la resistencia a la insulina. Cuando tenemos una persona con sobrepeso u obesidad, tiene un exceso de tejido adiposo. Este exceso de tejido adiposo es el que participa para el desarrollo de la resistencia a la insulina. Cuando se hace ejercicio, tenemos para la captación de glucosa unos receptores que se llaman GLUT4, que permiten la entrada de la glucosa a las células para obtener energía. Entonces, cuando hacemos ejercicio, este número de GLUTs se incrementan gracias al efecto del ejercicio. Entonces, aunque la persona, por ejemplo, pudiera no estar con medicamento, el efecto del ejercicio es que se aumentan estos receptores, es como si tuviéramos más puertas en esta aula y permite entrar pues más número de personas, en este caso serían pues más glucosas para que hagan su función de darnos energía. Aquí hay una pregunta. ¿Cuántos minutos antes debemos desayunar para hacer ejercicio y mejorar la resistencia? Va a variar mucho la composición del desayuno. O sea, el cuánto y qué estoy comiendo dependerá o nos dará la respuesta de cuántos minutos probablemente debo esperar. También, en general, las personas, sobre todo los atletas de alto rendimiento o gente que hace mucho ejercicio, está muy acostumbrada a poder hacer un desayuno fuerte y en realidad también es indicado, pero aquellas simples mortales que solamente queremos hacer nuestra rutina para estar saludables, únicamente necesitamos prender eso que yo les decía, prender el ciclo de Krebs, y eso lo logramos con 15 gramitos de carbohidratos. ¿Y qué son 15 gramos de carbohidratos? Es una manzana o es un yogur de 120 mililitros o a lo mejor es un puñito de pasitas, de arándanos. Mi recomendación es que si no están, o sea, nunca han probado el desayunar y el hacer ejercicio, y bueno, en realidad, ojo, yo a ese primer alimento que voy a ingerir, yo no lo llamaría desayuno, yo más bien pensaría que voy a dejar a mi cuerpo listo para el ejercicio y que terminando el ejercicio haré el desayuno. Eso, digamos, esa primer colación hay que buscar, eso aplica para casi todos, que sean en un volumen muy pequeñito, para que cuando yo empiece a hacer mi ejercicio, el volumen que ocupa en el estómago no me esté causando esa sensación de golpeteo, de molestia, de incomodidad. Si son 15 gramos de carbohidratos nada más, o sea, si es un alimento como este que yo les acabo de mencionar, basta que hayan pasado de 10 a 15 minutos para que yo pueda empezar a hacer mi rutina. Dando seguimiento, también preguntan, sí. Sí, la pregunta anterior es de las más comunes que nos enfrentamos los entrenadores, ¿no? ¿Cuánto tiempo antes? Generalmente pasa en el desayuno y también debería ocurrir si el ejercicio se va a hacer en la tarde. Y la gente luego cuando es en la tarde no le presta atención a esa parte de la comida. Y créanme, se ven muchísimas las diferencias a la hora de hacer ejercicio entre la gente que se ejercita a la mañana y la gente que se ejercita a la tarde. Y sí, como acaba de decir la licenciada, tenemos que tratar de que sea tal vez no un desayuno, sino tal vez una colación que voy a hacer, que me va a preparar y que me va a permitir hacer ejercicio. Y esta teoría ha funcionado muy bien en el 99% de los casos, que es tal vez un yogur bebible
o una fruta acompañada de alguna nuez. Igualmente la experiencia de la persona le va a ir diciendo. Si la persona va a hacer ejercicio por la tarde, se comete el error que de la comida que comió tal vez a las 2 de la tarde en el trabajo, sale de trabajar a las 6 de la tarde, llega a las 7 a hacer ejercicio y no ha comido nada en ese tramo. Entonces también es importante hacer una colación que sería la misma que sería la mañana para hacer ejercicio, la hiciera antes de hacer ejercicio a la tarde. La recomendación es que sean 30 minutos antes de hacer ejercicio. Si lo que comí me cayó pesado y necesito más tiempo, bueno, es parte del conocimiento empírico que se necesita, que la persona también va a tener que aprender a modificar esa alimentación, ¿sí? Pero sí tiene que ser algo pequeño, no tienen que ser unos huevos, porque no va a poder hacer ejercicio. Entonces, después de hacer ejercicio, sí, que desayune normalmente. Sí, eso que mencionaba Santiago es bien importante porque nosotros recordemos que cuando inicia el proceso de digestión, toda la sangre se va a agolpar en la zona que se está llevando a cabo ese proceso. Va a ir al estómago y va a ir al área del intestino. Si yo comí y fue una comida copiosa e intento hacer ejercicio, es decir, vamos a suponer, empiezo a correr, voy a necesitar que mucha sangre esté transportando oxígeno y nutrientes a mis piernas y probablemente el proceso de digestión se va a lentificar. O en el peor de los casos, si alguien de ustedes alguna vez lo ha sufrido, puede que incluso se corte y te da un dolor estomacal terrible que te doblas del dolor. Entonces, sí hay un tiempo específico dependiendo del alimento que va previo a hacer el ejercicio. Hay otra pregunta que dice, ¿cómo calcular la cantidad de calorías necesarias para una persona? Yo les diría, métanse a estudiar la carrera de nutrición. No, no es cierto. Es una pregunta que requiere otra clase para explicar, pero en términos generales, una que nosotros como a nivel de nutrición utilizamos muchas dependiendo de la condición del paciente. Una persona adulta sana, sin comorbilidades, se puede calcular perfecto con una formulita que pueden entrar a googlear que se llama ecuación de Harris y Benedict y que nos va a dar la tasa metabólica basal de una persona, es decir, nos va a dar el número de calorías que una persona necesitaría estando acostada todo el día. A eso tenemos que sumarle el porcentaje de actividad física que realiza. También algo más sencillo es buscar tablas. Ustedes fácilmente pueden encontrar tablas por rangos de edad que les dan un promedio de las calorías que necesitan. Lo que uno a nivel calórico necesita depende de muchos factores, depende del género, si es hombre o si es mujer, depende también de la talla, cuánto mide, o sea, su estatura, depende de lo que hace en el día, depende de muchas cosas, depende de su estado biológico, si está embarazada, si a lo mejor es un adulto mayor, etcétera, es muy variable. Pero en términos generales, si es para ustedes que veo que todos son adultos aparentemente sanos, vayan y busquen Harris Benedict. Si se sienten muy activos, multiplíquenla por 1.2, si se sienten moderadamente activos, multiplíquenla por 1.1 y más o menos les da un promedio. También, mejor. O vayan a nuestro... Sí. Siguiente pregunta. ¿Qué agua es la más recomendable para tomar que no tenga tanto sodio y por qué? Bueno, el tema del sodio es todo un tema. Tenemos una preocupación exagerada por el sodio. Vamos a abordar dos cosas en esta pregunta. La primera, con agua simple potable es más que suficiente si se hace el ejercicio bajo condiciones de temperatura ambiente como en la Ciudad de México y si no se hace más de 1 hora de ejercicio de baja intensidad, como una caminata, por ejemplo. 2, tenemos actualmente mucha mercadotecnia en aguas libres de todo. No dudo que en algún momento nos vendan agua libre de agua. Entonces, están vendiendo que aguas alcalinas, que aguas que con calcio, que etcétera, 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 ionizadas, en cuyo costo de un envase llega a 50 pesos, que en realidad son innecesarias. La realidad es que si estamos haciendo ejercicio más de 1 hora en la cual estoy sudando mucho o estoy bajo temperaturas muy altas, ahí sí voy a necesitar un agua con electrolitos y con glucosa.
¿Por qué? Porque a través del sudor estoy perdiendo muchos electrolitos y la glucosa es porque es una fuente de energía rápida para resistir esa hora o más de ejercicio. Y bueno, por último, con respecto al sodio, el sodio es necesario, es importante para la vida. El sodio participa en la transmisión de señales nerviosas para mantener el equilibrio entre las células, el equilibrio de agua, electrolitos. Entonces, no se preocupen tanto por el sodio en tema de no querer consumir nada, todo libre de sodio, no. Es importante, entonces lo obtenemos a través de los alimentos, a través del agua se obtienen muy pequeñas cantidades. Entonces, no se preocupen tanto por el sodio. Sí. Perdón. Es mío. Es de nutrición. Yo lo único que añadiría es que más que preocuparse por el sodio en el agua, preocúpense por el sodio en los productos enlatados y envasados. Ese sí es un verdadero peligro, no en el agua. El del refresco. Sí, hay que tener en cuenta la función, es un mineral completamente necesario para el organismo, el sodio, e interactúa con otros minerales. O sea, la falta de sodio va a influir en cómo el organismo va a absorber sobre todo el magnesio y el calcio y va a generar inmediatamente calambres. También va a depender de no desconcentrarnos a quién le estamos haciendo la recomendación. Yo le puedo mandar, por ejemplo, una de esas Cepura que no tienen sodio a una persona con obesidad, porque seguramente luego se va a comer una hamburguesa, y no lo va a necesitar. Pero si yo, por ejemplo, a uno de mis triatletas le llego a mandar agua sin sodio, no aguanta más de media hora y tal vez tiene que aguantar un Ironman 12 horas. Luego, cuando hacemos rodadas largas de ciclismo, tenemos que cargar con pastillas de sal. O sea, a ese nivel, ¿sí? Entonces, no se enojen con el sodio, es un amigo, ¿eh? No es tan malo como parece. Como también yo justo llegué cuando estaban en la sesión de preguntas anteriores, que justamente también estaban hablando de la sal. La sal, el sodio, es un mineral natural. No me preocuparía tanto por la sal, me preocuparía por el azúcar refinada. Eso sí es un problema, eso sí no existe en la naturaleza, eso se saca de la caña y pasa por un proceso industrializado. Ese sí es un enemigo. El sodio en niveles normales, en la que tiene el agua, no, para nada. ¿Quieres seguir con el...? ¿Ya no lo quiere? ¿Qué pasa si una persona solo desayuna un Ensure diario sin que lo recomienden médicamente? Está muy relacionada con la pregunta que respondíamos hace ratito de los suplementos. Ensure es un tipo de suplemento del que platicábamos, que busca suplir algún tiempo de comida, a lo mejor incluso en su totalidad. Yo no tengo tema en que sea recomendado o no médicamente, pero también yo le preguntaría a esa persona cuál es el objetivo de estar supliendo y de estarlo utilizándolo, y si esa persona está segura que de acuerdo a sus necesidades, un Ensure puede suplir en esa persona una comida completa. Los suplementos, yo también se los dejaría a nivel de recomendación a algún experto. Si un médico te lo está recomendando por algo en específico, o si un nutriólogo también te lo está recomendando por algo en específico. Nosotros, un poco como trabajamos, es ver si la persona puede llegar a través de los alimentos a su requerimiento, y cuando nos damos cuenta, por la razón que sea, que no podemos, es cuando echamos manos de los suplementos, pero siempre incorporándolos al plan de alimentación, o digamos a los requerimientos, a las calorías que esa persona necesita. Entonces, ¿qué pasa? Pues pueden pasar muchas cosas o puede no pasar nada. Hay que tener cuidado con los suplementos, como dice mi colega. Si tú ya estás cubriendo tu requerimiento y además te tomas el suplemento, lo que vas a conseguir es sobrepeso u obesidad. Entonces, esto debe de ser prescrito por un profesional de la salud, no por una persona famosa que lo anuncia en la televisión. Ups. Hay dos preguntas más. Faltan algunas preguntas, ya casi terminamos. Pregunta, después de la actividad física y el dolor provocado por el ácido láctico, ¿cuánto tiempo debe descansar el cuerpo para poder comenzar de nuevo la actividad física? En una persona con obesidad puede llegar a durar más o menos unos 5 días. O sea, una persona inactiva que genera ácido láctico puede durar 5 días. Una persona entrenada, 12 horas, más o menos. Es muy variable. Hay que distinguir ahora bien dos
tipos de dolores. El dolor luego de hacer ejercicio se produce por dos cosas. Una es el ácido láctico y el otro es por la ruptura de las miofibrillas musculares. Cuando yo, no necesariamente, pero cuando hago ejercicio de hipertrofia, levanto peso, el músculo crece porque lo que yo busco es romper las miofibrillas. El cuerpo, que le interesa sobrevivir, ¿qué hace? ¿Las deja destruidas? No, las construye. Además dice, este loco que está haciendo, y construye más. Y eso es lo que va generando la hipertrofia, ¿sí? Entonces, ese dolor es cuando yo luego, tal vez con un poco me siento un poco dolorido, voy a intentar levantar el mismo peso que levanté la semana pasada y no lo puedo mover, porque todavía esas miofibrillas no llegaron a recuperarse, ¿sí? Entonces, y es el dolor, digo, hay que vivirlo, pero es muy distinto el dolor de cuando son miofibrillas musculares rotas a cuando es ácido láctico, pero al principio se suelen confundir muchísimo. El ácido láctico, generalmente lo que se recomienda, generalmente las recomendaciones cuando haces ejercicio es, primero vas a hacer ejercicio de fuerza y luego vas a hacer ejercicio cardio, ¿sí? O lo que les mencionaba antes del no pain no gain, de que tengo que estar sufriendo, no debo dejar de hacer ejercicio. Tiene una pequeña parte cierta, sí debería de hacer ejercicio, pero el ejercicio que debería de hacer es cardiovascular de baja intensidad o conocido como ejercicio regenerativo, donde lo que yo voy a buscar es que la sangre circule por mi cuerpo. ¿Qué hace la sangre en el cuerpo? Lleva nutrientes, pero también se lleva la basura. Entonces ayuda el ejercicio cardiovascular de baja intensidad luego del trabajo de fuerza a ayudar a eliminar ese ácido láctico. Con el entrenamiento, al principio cuando la persona empieza, tal vez tarde 5 días en recuperar ese ácido láctico, y ahí sí pasa lo que tal vez tenga que forzar a la persona que con un poco de dolor se ejercite, porque la tengo que mandar a hacer ejercicio 5 veces por semana. Lo que debo aprender ahí es que esa sesión que hizo que le generó ácido láctico fue muy pesada, ¿sí? Espero haber respondido la pregunta desde todos los ángulos. Esta pregunta es un poco grande, les voy a decir como el resumen. Aquí preguntan sobre qué pasa con las reservas de tejido adiposo y glucógeno después de los 15 a 20 minutos de hacer el ejercicio. Si se obtienen los mismos beneficios si fraccionamos el ejercicio en lugar de hacerlo 30 minutos, si lo hacemos solamente 15 minutos en 2 sesiones. Todas las rutas metabólicas durante el ejercicio se activan al mismo tiempo, lo que es degradación de glucógeno, de grasas, de proteínas. Sin embargo, lo único que va a ser diferente es cuánto tiempo te dura la degradación de glucógeno, de grasas y de proteínas. Pero, de acuerdo a los estudios, a las investigaciones, se ha visto que vas a obtener los mismos beneficios para la pérdida de peso de tejido adiposo, principalmente, si haces 15 minutos o 30. Pero, ¿cuál es la diferencia? Seguramente aquí Santiago nos puede ampliar un poco más esto. Es la intensidad a la que tú haces esos 15 minutos de ejercicio, que hay unos ejercicios en los cuales tú incrementas mucho la intensidad y es un periodo muy pequeño de tiempo. Eso incluso te está ayudando a tener una buena pérdida de tejido adiposo. Sí, así es. Está comprobado en los últimos estudios que es mucho más beneficioso el entrenamiento tipo HIIT, que yo aclaré en mi presentación que no se debe realizar, que el ejercicio de resistencia de larga duración. Al final yo voy a tener el mismo consumo de energía. Yo puedo consumir la misma cantidad de energía, aunque no me lo crean, en 10, tal vez 15 minutos que en 2 horas. Y todo va a depender de la intensidad y de los descansos que yo tenga. No tenemos que olvidarnos que la plática se la da para personas con obesidad, con síndrome metabólico, y que seguramente la persona, si tiene estos padecimientos es porque es una persona inactiva. Entonces, si yo a la persona la puedo mandar, en vez de mandarla a correr un maratón, la mando a correr sprint de 100 metros, le mando 10 series de sprint de 100 metros, créanme que aunque no suene, quedas rengueando después de correr 10 series de 100 metros en 20 segundos. La persona se va a llenar de ácido láctico, voy a provocar muchísimo daño a sus articulaciones y no es lo recomendable. Entonces, al principio, cuando yo lo que estoy buscando en la persona es que se adhiera al programa, sí voy a tratar de buscar que ya se empiece a adaptar a los tiempos de entrenamiento y que su entrenamiento no sea tan corto. Al ser un entrenamiento corto sí tiene que aumentar muchísimo la intensidad, y recordemos que las personas se tienen que hacer su estudio, entonces una alta intensidad para una persona no la puede alcanzar,
Una persona con obesidad no va a poder alcanzar los estándares de alta intensidad que una persona entrenada o una persona sin obesidad. Entonces, en el caso de una persona con obesidad, el entrenamiento recomendable es que sea de baja o media intensidad. Como dijo la licenciada, los sustratos energéticos se activan todos al mismo tiempo. Eso de que aparece en la caminadora, de que acá quemo grasa y así, no. Sí ocurre que generalmente el glucógeno, la glucosa circulante en sangre, los depósitos de glucógeno intramuscular que existen en una persona no entrenada después de media hora se vacían, ¿sí? Y entonces después de la media hora es donde el cuerpo empieza a encontrar más beneficio de las cadenas grasas, ¿sí? Sí, también aquí no es una respuesta fácil, porque la preferencia por el sustrato energético durante el ejercicio depende mucho también de la composición corporal de la persona. ¿Esto qué quiere decir? A pesar de que la caminadora me diga que a los 15 minutos empecé a utilizar grasa y que a partir de ese momento todo lo que voy a utilizar es grasa, es una mentira, porque la manera en cómo nosotros oxidamos grasa tiene que ver con la célula. Recordemos que, si recuerdan esas clases de biología, el lugar específico donde se lleva a cabo la oxidación de grasa es la mitocondria. Una persona que no está entrenada, si le viéramos una célula a nivel microscópico, le veríamos 1 o 2 mitocondrias. Entonces, su capacidad de oxidación de grasa es pequeña. Por eso ocurre lo que decía Santiago. A pesar de que estuviera en un umbral que nosotros diríamos solo va a utilizar grasa, no está capacitada esa célula y por eso va a vaciar el glucógeno, porque tiene que sacar energía de algún lado. Si ustedes agarraran la célula yéndonos al otro extremo, de una persona entrenada de alto rendimiento y le volviéramos a ver esa célula, veríamos que tiene 50,000 mitocondrias. Y eso hace, seguramente lo han escuchado, que el ejercicio tenga efecto después. Es una persona que en su día a día, aunque no esté haciendo ejercicio, su cuerpo va a tener predilección por la utilización de grasas. Eso es una ventaja de tener masa muscular y de por qué la masa muscular es protectora frente a la obesidad, porque es un tejido demandante que va a tener preferencia por ese sustrato. Una vez me acuerdo que cuando yo hacía mis pininos, empezaba a correr, le pregunté a un entrenador, oye, y calóricamente hablando, ¿es lo mismo si corro 5 kilómetros en 30 minutos a que si lo hago en 15? Dije, según yo no, según yo, a los 30 minutos tendría que gastarme más calorías. Me dijo, no, son las mismas. Me dice, son exactamente las mismas. Yo no le creí, dije, ¿cómo? ¿Cómo va a ser lo mismo 30 que 10? Entonces tenía una colega que se dedicaba a estudiar, a hacer ensayos clínicos de composición corporal y un día le dije, préstame tu calorímetro, yo necesito comprobar eso. Y efectivamente, se gastan exactamente las mismas calorías, lo que cuenta es la distancia. Sí, hay otro beneficio que tiene, por ejemplo, el trabajo de alta intensidad y de corta duración. No solamente quema calorías durante el momento, cualquier movimiento que yo haga con mi cuerpo va a generar un gasto calórico. Lo bueno que tiene el ejercicio tipo HIIT o el entrenamiento de alta intensidad es que no solamente consume muchísimas calorías en el momento. Como yo le estoy dando un desgaste muy alto al cuerpo, el cuerpo tiene que reparar ese daño. Y reparar ese daño también consume muchas calorías. Entonces activa muchísimo el metabolismo y hace que la persona siga quemando calorías incluso durante 72 horas. Vamos a ponerlo en otras palabras, vamos a poner lo que estaban explicando antes del gasto calórico basal. Supongamos que una persona tiene un gasto calórico basal de 1.600 calorías por día. Eso nos habla, hay que dividirlo, nos habla de METs. Los METs son unidades de gasto calórico que yo estoy realizando en una posición como ahorita. Sí, bueno, como ustedes que no están ni siquiera hablando. Entonces, eso es una unidad MET, ¿sí? Cuando yo hago ejercicio se mide en unidades MET, o sea, cuánto multipliqué ese gasto calórico que ustedes están teniendo en este momento, cuánto más sería si estuvieran corriendo. Una persona con obesidad, si llega a 3 METs es mucho, una persona entrenada 12, 15, elite 20 METs, ¿sí? Por hora que puede lograr.
Y les repito, o sea, lo bueno que tiene el trabajo de alta intensidad es el gasto calórico posterior que yo estoy logrando. Por eso muchas veces pasa que nos sentimos después como muy cansados o que nos adormilamos y demás, es porque el ejercicio no estuvo mal, estuvo muy bien, fue un ejercicio intenso y generalmente me da más hambre y me dan más ganas de comer. Y eso es lo bueno que tiene el ejercicio. Generalmente una persona que empieza a hacer ejercicio automáticamente se empieza a preocupar por la dieta. ¿Sí? Se empieza a preocupar por querer comer bien. ¿Sí? Por eso también es muy importante lograr apegos en la persona con el ejercicio. Lo que les dije antes, el ejercicio por sí solo no va a generar grandes cambios y la dieta por sí sola no los va a lograr, pero cuando los juntamos es una maravilla. Voy con otra pregunta que tengo por aquí. ¿Qué opina de la valoración morfofuncional que hacen los médicos especialistas en rehabilitación como inicio para hacer ejercicio en una persona con obesidad? Es magnífico, o sea, cuanto más información pueda tener yo de la persona antes de hacer ejercicio, mejor. En el caso de una valoración morfofuncional que podemos estar realizando, nos puede indicar perfectamente qué ejercicios ahora sí no puede realizar. ¿Sí? Por ejemplo, si la persona tuviera un problema en el hombro y no puede mover un brazo, no lo voy a mandar a hacer natación, donde lo que más se usan son los brazos. Y entonces ahora sí aplicaría muchísimo mejor que su ejercicio fuera más ciclismo estacionario, donde no le voy a perjudicar el hombro. Esto mientras le estoy tratando el hombro para recuperarlo. ¿Sí? Entonces, cuanta más información antes de prescribir el ejercicio yo pueda tener, mejor. ¿Es cierto que el gluten afecta a nuestra salud en general? Buena pregunta. Es una pregunta de moda. Porque estamos viendo muchos alimentos sin gluten, bueno, hasta agua sin gluten, ¿no? El gluten es una proteína contenida en algunos cereales, pero ese padecimiento, esa enfermedad se llama enfermedad celíaca. En México no tenemos esa enfermedad, difícilmente, salvo que nuestros papás vengan de otros países en donde tienen el gen que nos desarrolla la enfermedad celíaca, pero en realidad no tenemos ningún problema en consumir alimentos que tengan gluten. Fue más un aspecto que se tomó nuevamente como publicidad y mercadotecnia. Y hay una más, ¿quieres que la leamos? Preguntan que si para estar nutridos basta con la dieta o es necesario agregar un complemento nutricional. Si nuestra dieta cumple con todos los requisitos que tiene que tener una alimentación saludable, es decir, tiene variedad, está en la proporción adecuada, no solamente a nivel calórico, sino entre nutrientes entre sí. Si no estoy casada con un alimento, sino que incluyo una variedad, es altamente probable que yo pueda llegar a una dieta a tener una alimentación saludable sin necesidad de agregar más. También recordemos que el tema de suplementar a una persona tiene una raíz médica, tiene una raíz de que esa persona tiene una deficiencia. Cuando esa deficiencia puede ser cubierta con los alimentos, yo no veo razón suficiente para suplementar. Mucho se ha hablado de que hoy en día los alimentos ya no son como antes y que por lo tanto no podemos llegar al requerimiento que tenemos de vitaminas y minerales de esa manera porque todo está procesado. Y yo diría, efectivamente, si tu dieta únicamente constituye alimentos que son envasados y estás casada siempre con los mismos, es altamente probable que tengas una deficiencia. Pero si la mayoría de tus alimentos no han pasado por ese proceso, es altamente probable también que no tengas ninguna. Y también recordemos que las deficiencias tienen manifestaciones clínicas, que si ustedes tuvieran la duda de si tienen alguna, pueden acudir con su nutriólogo o con su médico, que él sabe cómo guiar la entrevista y la serie de preguntas para ir descartando una deficiencia nutricional. Además, también mi recomendación es que esto siempre sea prescrito por un especialista porque él puede ayudarte a saber cuál es la deficiencia en específico. El problema con los multivitamínicos es que retacamos al cuerpo de todas las vitaminas y minerales habidas y por haber sin saber si se tiene una deficiencia o no. Y lo peligroso en estos asuntos es que esos que contienen toda la gama pueden contener un tipo de vitaminas que se acumulan en el cuerpo y que si yo estoy todos los días con esa pastillita duro y dale y a lo mejor también los estoy comiendo en la dieta, va a llegar un momento en que voy a causar el efecto contrario, un tema de toxicidad.
No, Bueno, y nada más nos mandó el tema de la libreta, que sí, Sí. por favor, si alguien la encontró, la podrían dejar en la mesita de la entrada. Sí, sería recomendable que… ¿Querías decir algo, Jan? Sí, no, nomás, efectivamente la prevalencia de la enfermedad celíaca en México es sumamente baja en comparación de países de Europa, específicamente de países de Europa del Sur y también curiosamente Finlandia. Pero no quiere decir que de plano no exista, ¿no? O sea, paralelamente o de manera opuesta, digamos, Tenemos la poco. intolerancia a la lactosa es muy poco común en Europa, sin embargo existe, no hay que tener cuidado si no que de plano no exista, y sobre todo si hay médicos acá. Baja. Ven. Síndrome del colon irritable, ¿no? Y muchas veces, aún en México, pueden ser un mal diagnóstico cuando en realidad lo que ahí tenemos presencia de estos celíacos. Nada más era un pequeño matiz. Gracias. Qué bueno que llegó un colega colaborador. Me gustaría que participes entonces con esa… ¿Sí? Es especialista en conducta. A ver. Perdón, Hola. solo levanté la mano. Solo levantó la mano. Es el doctor Sergio Miranda, él es gastropediatra y bueno, convive todo el tiempo con niños con problemas de alimentación, pero querías agregar algo respecto a este tema. Ay, gracias, Laura. Sí, bueno, perdón por… Era un comentario efectivamente que quería hacer. Bueno, yo sí soy gastropediatra, me intereso mucho en problemas de alimentación en los niños. Y con respecto a todo lo que han estado hablando, bueno, primero quiero felicitar a los ponentes, estuvo súper interesante, estoy sorprendido del buen manejo que tienen de todos estos temas, gente tan joven. No somos tan jóvenes. No, pues son muy comeaños entonces. Es la buena alimentación. Es la buena alimentación. Así decía una maestra mía, decía, yo no me pongo cremas porque como bien. Y efectivamente tenía un cutis envidiable. Bueno, pero para aterrizar en esto, porque ya están todos cansados, concuerdo con lo que acaba de ser dicho. Sí tenemos enfermedad celíaca en México, la tenemos sobre todo en el norte de México por cuestiones de migración, la tenemos en ciertas áreas de mayor consanguinidad sanguínea. Yo personalmente llevé un estudio sobre búsqueda de enfermedad celíaca en niños con diabetes, porque es cuando una asociación muy notable. La diabetes va asociada por un gen a la enfermedad celíaca. Nuestra prevalencia es muy baja en México, es cierto, no sabemos por qué, tal vez porque llevamos siglos comiendo maíz y poco tiempo comiendo trigo, quién sabe. El Instituto Nacional de Nutrición tiene mucho trabajo sobre eso y sí, es muy baja, pero no debemos caer en el error de considerar que es inexistente, porque si yo tengo un celíaco y no lo diagnostico, me va a regresar un día con un linfoma intestinal. Entonces, por supuesto que hay que buscarla, pero eso es dirigido a los médicos. Deben buscarla, aunque nuestra prevalencia es muy baja en México, pero existe. En cuanto al gluten, sí me parece muy interesante, no es lo mismo hablar del gluten de hace 5,000 años que del gluten actual. Nuestro problema no es el gluten no tiene nada de malo. El problema es el pan que comemos. Ustedes saben cómo es un pan, cómo debe ser un pan. Debe ser crujiente, tiene que ser duro, debe tener aire adentro, debe tener distintos sabores. Díganme si un pan Bimbo se parece a eso. Entonces, y es más, debe hacerse duro mañana o pasado si no lo comí hoy. Diviértanse con un pan procesado, dejarlo en su alacena. Van a ver lo que dura. Dura meses, puede durar meses y todavía se puede comer. Entonces, podríamos hablar horas de lo del gluten. El gluten no es malo. No es nocivo, no hace daño, es normal, es correcto. Hay gente sensible al gluten que se va a inflar, ¿de acuerdo? Pero eso no quiere decir que sea malo, es solo conocerme, ¿de acuerdo? ¿Qué tanto puedo comer? Pero eso de que es sin gluten, pues no tiene ningún sentido, estamos de acuerdo. Es sano para la salud, cada quien lo tiene que comer según lo que siente que necesita, pero el consejo sí es traten de comer pan de su panadería, bolillo común y corriente, baguette común y corriente, no pan de 8 granos con no sé cuántas cosas le ponen, que es muy divertido porque le quitan los granos para luego volvérselos a poner y además le agregan azúcares, ¿o no? Le agregan azúcar, entonces no, ustedes coman de lo más natural. También quisiera mencionar, porque sí me parece muy interesante lo que dijeron, esto del empobrecimiento de los suelos.
Desafortunadamente es cierto. Desafortunadamente hay empobrecimiento de los suelos y por eso nuestros alimentos cada vez son menos ricos en nutrientes. Hay el chiste, hay gente que dice de broma, ¿saben qué es la comida orgánica? Es lo que se comía en los años 80. ¿Sí? Es decir, estoy exagerando. Sí hay empobrecimiento de la tierra y sí hay empobrecimiento de nuestros alimentos. Pero estoy de acuerdo en que de ahí a que por eso todo el mundo va a tomar vitaminas, no, es un error. Hay momentos en la vida, el embarazo, el crecimiento del adolescente, los primeros años de vida, donde sí, tal vez sea necesario. Pero no quiere decir que todos necesitamos. Yo tengo un amigo que justamente es muy triste, me dijo, ¿me puedo tomar esto? Le dije, no, no te lo aconsejo porque hay ginkgo biloba y tú eres hipertenso. No me hizo caso y acabó con un derrame en el ojo. Entonces, claro, no hay que... Y por último, hay un estudio muy interesante, no sé, ahorita la referencia no me la voy a saber, pero solo para que se den cuenta, qué interesante, se le dio a un grupo de personas vitaminas, ¿no? Dijeron, pues los antioxidantes buenísimos para el cáncer, ¿no? Pues vamos a darles antioxidantes. Y otro brazo del estudio lo hizo el NIH en Estados Unidos, claro. Y otro brazo, les vamos a dar más o menos lo mismo en vitaminas, pero con fruta y verdura. Entonces unos los tenían comiendo como, bueno, se imaginan, como cromañón, muy natural. Y los otros estaban recibiendo ese equivalente, pero en antioxidantes. ¿Y saben qué fue lo que pasó? Tuvieron que detener ese brazo del estudio, porque era un seguimiento a largo plazo para ver la dieta, qué tanto cáncer iba a haber en cada brazo. Pues había mucho más cáncer en los que estaban tomando vitaminas. Tuvieron que detenerlo. Traducción, entre más natural, mejor. No, doctor, y sin contar, hay los estudios que se han hecho como globales de agarrar a grosso modo los suplementos vitamínicos que sabemos, la regulación de COFEPRIS que tiene sobre este tipo de productos es muy pobre, solamente los investiga e indaga cuando se conjunta un número de denuncias significativas, pero antes de eso, tú basta, si quieres tener tu suplemento, basta con que lo etiquetes, des aviso de funcionalidad y digas que tiene la mejor vitamina E y puede que ni sepas qué te estás tomando. Y lo cierto es que esta creencia de me voy a suplementar con antioxidantes porque los estudios demuestran que voy a tener reducción de cáncer, etcétera. Ojo, esos estudios están hablando de los antioxidantes contenidos en los alimentos. El tipo de molécula que encontramos en el frasquito puede ser distinta a la que está en el alimento y de los cuales no hay estudios. Me gustaría citar, eso que dice usted es importantísimo. Les voy a decir un ejemplo buenísimo de esto. Los niños que están con nutrición parenteral a largo plazo, o la gente que tiene nutrición parenteral por meses, tiene osteoporosis. Se llama enfermedad metabólica del hueso asociada a nutrición parenteral crónica. Bueno, una de las ideas fue, pues les vamos a dar vitamina D, ¿no? Y como se las damos por la avena, pues les dieron toneladas de vitamina D y ¿saben qué pasó? Que empeoró la osteoporosis. Entonces, una de las teorías es que la tienen que comer en forma natural y tiene que producirse algo que no sabemos qué es en el cuerpo para que funcione. Si nosotros la metemos intravenosa, nos brincamos muchos pasos. Entonces, esto es análogo a la fruta. En la fruta no sabemos, y en la verdad que tantas otras cosas hay que hacen que eso sí funcione. Y cuando nosotros artificialmente lo envasamos y lo concentramos, pues tal vez no se va a obtener el efecto fisiológico y esperado, ¿no? Sí, hay un documental muy interesante en Netflix, se llama Bigger, Stronger and Faster, donde son unos hermanos que les gusta la lucha libre y se drogan. Uno de ellos se droga para mejorar su rendimiento y otro está completamente en contra, ¿no? Y el que hace el documental es este que está en contra. Y hay una parte donde quiere vender suplementos y para demostrar lo mal regulado, no lo mal regulado, o sea, estoy hablando de Estados Unidos, no de México, de que no lo regulan, empezó a encapsular harina de arroz y lo vendía diciendo que era, no me acuerdo, pero X, lo que fuera, y veías a la gente comprándolo. A mí me llama la atención, luego voy a la farmacia por algún, cuando el doctor me manda por alguna enfermedad, algo que necesito, y veo que la gente compra en la farmacia como si estuvieran comprando galletas. O sea, es impresionante. O sea, cualquier cosa, creemos muchísimo en la magia, que otra cosa
va a ser, y perdimos lo mismo que hablaban con la pregunta del Ensure. ¿Por qué? ¿Por qué quieren perder esa relación con los alimentos, con la comida? En el diplomado que damos en la Asociación Mexicana de Diabetes, yo luego les pregunto acerca de la comida rápida. Y cuando les pregunto acerca de la comida rápida, siempre me dicen, sí, las hamburguesas. ¿Y qué más? Las hamburguesas del Kentucky. Bueno, la otra era del Burger. Pero ¿y qué más? Y la pizza. ¿Y qué más? Y la hamburguesa pero del Burger King. ¿Y qué más? Cuando yo abro una lata de frijoles, también es comida rápida. Ya perdí todo ese proceso. Y cualquier alimento que ya ha sido procesado, cuando voy por el jamón, cuando voy por el pan Bimbo y no por el bolillo, como decía el doctor, estoy perdiendo muchísima relación que ya no quiero tener con la comida. Como decía la licenciada en su ponencia, que ya desde la aplicación pues mando a pedir mi pizza Domino's, ya ni me gasto en hablar por teléfono y ya que me la cobren aquí con la tarjeta, o sea, ya no me molesto ni en buscar el dinero para pagar. O sea, a ver, entendamos esto, en nuestro cuerpo no ha evolucionado al nivel que ha evolucionado la sociedad. Nuestro cuerpo sigue siendo nómada, está preparado para comer muchísimos alimentos que iba encontrando por el camino. Hoy comemos 3 o 4. Vamos al súper a comprar jitomate y son todos iguales. Cuando yo era joven, y fue hace unos cuantos años, eso no había jamás una fruta o una verdura igual a la otra. Entonces, ¿qué comemos hoy, no? Y toda esa evolución, escapábamos de tiranosaurios rex, matábamos un montón de tigres, dientes de sable, y hoy nos ladra un perro y nos asustamos. Y toda esa evolución la desperdiciamos tirados en un sillón, ¿no? Entonces, así de mal, así de involucionados estamos el día de hoy. El teléfono es muy inteligente, pero nosotros ya no. Perdón, ya para no hacerlo eterno, pero de esto que dijo hay algo que me encantaría darles un consejo práctico. Si les preocupa su cuerpo y les preocupa el planeta, si les preocupa el calentamiento global, pueden hacer algo. Coman menos carne. La cantidad de carne que necesitamos es muy poquita, como lo acaban de decir. No rebasa 1 gramo por kilo de peso, imagínense. O sea, es bien poco lo que necesitamos de carne. Es lógico, vean nuestras garras, nuestros colmillos. Somos depredadores muy pobres, estamos hechos para recolectar. ¿Sí? Eso es lo que debemos comer. Entonces, cada vez que ustedes comen 1 kilo de carne, se están comiendo todo el trigo que tuvo que comer, o grano que tuvo que comer ese animal, toda el agua que tuvo que consumir para crecer. Entonces, es ecológicamente más nocivo para el planeta el tener que cultivar tanto ganado para una especie que no necesita tanta carne. Entonces, lo primero que pueden hacer para mejorar su salud directamente es comer menos carne. No está prohibida. Pero acuérdense que la pirámide está en el 2º piso, no está... Bueno, sí, arriba de fruta y verduras, es poquito lo que necesitamos. Entonces, ustedes comerán menos de lo que necesitan, menos justamente, y van a también gastar los recursos del planeta menos vorazmente, ¿no? Entonces, solo salgan con esa idea. La carne es un complemento, ya no es el plato principal, es un complemento de todo lo demás en la pirámide, ¿sí? Y ya eso ayudaría muchísimo. Bueno, ya no quiero decir más. Muchas gracias. Pues les quiero dar un aplauso a todos, ¿no? Y sobre todo decirles que este curso, como los previos, se graban y se publican para que todos lo vuelvan a ver, si quieren, para aquellos que no nos pudieron ver, que son de provincia, que lo tengan. Nuestra misión es educativa, entonces hay una biblioteca que crece todo el tiempo gracias a que ustedes vienen a estos cursos. Entonces llevo 85 cursos publicados, no solo de nutrición infantil, como esta también, de conducta alimentaria, prevención, sino de nefropediatría, porque, bueno, esa es parte de nuestra misión. Este esfuerzo no sería factible sin la colaboración, pues, de médicos, del grupo de la Asociación Mexicana de Diabetes,
de la FUNATIM, de todos los nefropediatras maravillosos que colaboramos en el IMSS La Raza y con la doctora Mara Medeiros en el Hospital Infantil. Y bueno, le quiero agradecer a Erika Van Hoff, a Alar, que es la que coordina pues, en la Asociación Mexicana también estos cursos y que hemos ahorita pues, juntado esfuerzos. Entonces, lo único que les quiero comunicar es que sus comentarios, sus propuestas, nos las hagan llegar si quieren cursos en particular enfocados a algo, porque esa sería nuestra tarea, tratar de hacer este tipo de mesas en donde se discutan muchos aspectos de la nutrición que no vemos, ¿no? Que no es tan común. Y pues nuevamente, gracias, sus constancias se las vamos a hacer llegar por correo electrónico, igual las cartas de agradecimiento a todos los ponentes, se las hacemos llegar así, y nos vemos para la próxima, que espero en unos 6 meses. Haremos otro taller, algún día haremos uno de cocina, que también nos han pedido. Sí, porque es lo que decía Santiago, nos hemos olvidado, ¿no? O sea, tomamos acá la lata o comemos, o sea, es todo un proceso cultural que nos están cambiando y que hay que regresar, ¿no? Hay que regresar a la cultura culinaria. Muchas gracias y los vemos pronto.